El Comité de Participación tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y sobre todo vigilar el funcionamiento del sistema anticorrupción. En este material veremos cómo coadyuvar con las autoridades del sistema anticorrupción para el cumplimiento al combate a la corrupción. ¿Qué es lo que hace un presidente del Comité de Participación Ciudadana de los Estados? Para entender la figura que tiene que ver tanto con la participación ciudadana como con la presidencia, tenemos que remontarnos un poquito a recordar la historia de cómo nace el Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que por ahí de los años 2015 y 2016, varias organizaciones civiles se alían para poder presionar a la Presidencia de la República y a los diputados y senadores para la constitución de una nueva forma de atender uno de los problemas más importantes para México, la corrupción. De acuerdo a datos del INEGI, desde esas fechas hasta el día de hoy, la corrupción solo está abajo de las preocupaciones de los mexicanos en materia de seguridad pública. Por eso es importante tener en cuenta que esta figura de la presidencia tiene una relevancia especial dentro de los sistemas tanto nacional como estatales anticorrupción. La presidencia del Comité de Participación Ciudadana no solo lo es de ese comité, sino también ejerce la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional o de los sistemas estatales anticorrupción. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los ciudadanos, más allá de ser policías o de ser investigadores de las conductas anticorrupción, somos los que tenemos las riendas de hacia dónde va el rumbo del combate a la corrupción. Muchas de las veces a las autoridades esto les parecerá incómodo. Evidentemente son mayoría las autoridades en el comité coordinador. Sin embargo, las propuestas que hacen los ciudadanos y la presidencia del mismo pues nos dan un realce importante para poder llegar a contrarrestar la mayoría que tienen las autoridades. De ahí es por ello la importancia de este tipo de presidencias. En primer término, podemos hablar de una función esencial de este tipo de presidentes: la coordinación para la cooperación. ¿Qué significa esto? Bueno, en México existen muchísimas figuras para el combate a la corrupción: secretarías de Contraloría, órganos de control interno, Auditoría Superior de la Federación y de los Estados, Instituto de Acceso a la Información Pública, Fiscalías Anticorrupción. Todos ellos tenían una participación dentro del combate a la corrupción. Sin embargo, no existía quien los coordinara. No existía quien les dijera cuáles son las prioridades nacionales ni para dónde tendría que combatirse este fenómeno. De ahí que se crea el Comité Coordinador, el cual es presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Entonces podemos decir que esta coordinación es esencial, pero no una coordinación como la que existe en muchos de nuestros estados, en donde únicamente las autoridades llegan y hacen lo que les toca, sino tenemos que pensar en una coordinación para la cooperación. La cooperación quiere decir en que todos trabajemos juntos hacia un mismo fin. ¿Sí? No quiere decir que el Tribunal de Justicia no pueda compartirle sus criterios a los órganos internos de control, o que la Auditoría Superior del Estado no pueda compartirle a los órganos internos de control cuáles son las principales violaciones en las auditorías que ellos realizan. Toda esta información deberá ser subida a un sistema y compartida para la toma de decisiones. Creo que esa es la función principal del presidente: lograr que todas estas condiciones se den para que las autoridades se comuniquen, se transmitan información y dentro del comité se presenten propuestas que vengan de los ciudadanos y que ayuden a contribuir. Con ello lograríamos que todas las autoridades inmiscuidas en el combate a la corrupción podamos caminar hacia el mismo lado. Creo que coordinar para la cooperación, es una de las funciones más importantes del presidente. También tenemos que existen algunas otras funciones, como puede ser cómo podemos hacer llegar nuestras propuestas ciudadanas ante este comité coordinador. Muchas de las ocasiones
Cada vez que se crean organismos, cada vez que se crean entidades o cada vez que se crean procedimientos, se gira una serie impresionante de trámites para poder llevar a cabo una finalidad. Sin embargo, en este caso, la ley es muy clara. El presidente es el responsable de llevar al comité coordinador aquellas propuestas ciudadanas. Tenemos comisiones ejecutivas en donde se discuten pues ciertos indicadores, ciertas cuestiones técnicas, pero eso no quiere decir que todas las propuestas de los comités de participación ciudadana tengan que pasar necesariamente por la comisión ejecutiva. Muchas de estas comisiones ejecutivas son controladas por los secretarios técnicos, quienes son funcionarios y quienes hasta el final del día deciden qué es lo que pasa y qué no es lo que pasa al comité coordinador. Debemos de tener mucho cuidado en no caer de estos vicios que en algunos casos se ha dado y simple y sencillamente tomar el liderazgo del comité coordinador para poder presentar las propuestas que sean necesarias. Entonces, la segunda función más importante del presidente es llevar las propuestas ciudadanas al comité coordinador para poder lograr esta coordinación para la cooperación. Como última función, podemos incluir aquí todas las funciones administrativas que conlleva llevar a cabo un órgano colegiado. Las citaciones, la forma de comunicar, la forma de hacer solicitudes. Toda esta información, muchas de las veces los comités de participación ciudadana no tienen ni el apoyo administrativo de una secretaria que les pudiera ayudar. Esa es otra de las funciones, administrar a los comités de participación ciudadana. Lograr que entre sus miembros podamos generar acciones, podamos generar proyectos y sobre todo planes de trabajo y que esos planes de trabajo estén en concordancia con el plan de trabajo del comité coordinador. Si nosotros, junto con todas las instancias, logramos generar un plan de trabajo único en el cual fijemos cuáles son las prioridades a las que tenemos que atender, eso daría los resultados que tanto están esperando los ciudadanos de este sistema. Muchas gracias por escucharme y espero que se les haya quedado muy claro cuáles son las tres funciones. Coordinar para cooperar a las autoridades y a los ciudadanos. Presentar las propuestas del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador y administrar adecuadamente todas las actividades y servicios y necesidades que tengan los comités. En estas tres podemos resumir que son las principales funciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana. Muy buenas tardes.